Tenemos documentos para la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Porque no hay nada para la cuenta. Sobre puntos varios, puntos varios. ¿Puntos varios? ¿No hay puntos varios? Ya. Voy a empezar entonces la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Natalia Romero, Marta Bravo, Marta González, Carla Morales, Erika Olivera, Marcela Riquelme, Carolina Tello, Flor Baise y los diputados Eduardo Cornejo, Daniel Ilayú, que modifica cuerpos legales que indica para aplicar el monitoreo telemático en caso de violencia en el pololeo y violencia vicaria. Boletín número 14967-34 por haber... No, hasta ahí nomás. Estábamos en votación. Sí, se habían leído. En la sesión pasada se alcanzó a ver el numeral 1, hubo una discusión al respecto, una explicación que dio también la diputada Romero y ahí quedamos. En el fondo no se votó, solamente se debatió sobre el punto, hubo inquietudes. Ya. Entonces no se quiere retomar el punto. Bueno, muy buenas tardes a todas, gusto saludarlas. Oigan, en línea con el reglamento, naturalmente, yo envié, mientras no se empiece a votar, se pueden presentar indicaciones, envié el fin de semana mis indicaciones. Las voy a entregar impresas de todas maneras. Voy a revisar. Sí. Sí, y de hecho puedo pedir que impriman varias para entregar. Son 2 solamente, así que, bien, gracias. Lo que pasa es que, como habíamos llegado a un acuerdo, habían conversado los asesores legislativos, habíamos traído una propuesta para sustituir el texto de la indicación en el entendido que no podíamos presentar indicaciones. Entonces, la vamos a presentar como indicación si es así. ¿Ya? Para no... Entonces voy a pedir que la bajen y que me la impriman y que la bajen. ¿Nos tomamos 5 minutos para que lleguen todas las indicaciones mejor? Ya. No vayan a escuchar. Presidenta, hay un pareo entre las diputadas Mix y Morales para esta sesión, si hay unanimidad, porque Tenemos que tomar unanimidad para que puedan parearse las diputadas Mix y Morales que están en otra comisión, por favor. Gracias. Vamos a continuar ahora entonces con la discusión y votación del proyecto de ley que modifica cuerpos legales, que indica para aplicar el monitoreo telemático en casos de violencia en el pololeo y violencia vicaria. Claro, tenemos una indicación sustitutiva que no está en el comparado para el numeral 1, pero tienen ustedes una copia, que es de la diputada Romero y de la presidenta, que reemplaza el numeral 1 por el siguiente. Modifícase el inciso primero del artículo 5 en los siguientes términos. Agréguese tras la palabra psíquica una coma y una frase del siguiente tenor: la libertad o indemnidad sexual. Y B, agréguese tras la palabra convivencia la siguiente frase: o relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Y luego, bueno, tenemos una indicación que esta va a la letra C del artículo primero número 1 para eliminarla, que es de la diputada Barchesi. ¿A la letra C? Sí, del artículo... La página 2, sí. ¿La puede leer? Igual que usted piensa para que podamos... Ella, la diputada Barchesi, propone eliminar la letra C del número 1 del artículo primero, y esa letra C dice: agrégase un nuevo inciso tercero del siguiente tenor: de la misma manera se considerarán constitutivos de violencia intrafamiliar los hechos mencionados en este artículo cuando el maltrato sea dirigido hacia una persona con la cual se tenga una relación íntima de pareja sin convivencia. Para estos efectos se entenderá dentro de este tipo de relación toda relación sentimental de carácter amoroso entre dos personas con un grado de estabilidad
a pesar de no vivir en un hogar común. Gracias, Presidenta. Saludos a todos los presentes. Es un tema de forma porque ese texto es exactamente... ¿Ah? Quedaría repetido el párrafo. Es exactamente igual. A ver, la indicación de las diputadas Romero y Bello reemplazan el numeral 1 en su integridad. Lo reemplaza completamente. O sea, por lo tanto, la letra A y la letra B viene a reemplazar las letras A, B y C. Pero a su vez la diputada Romero y la presidenta presentaron una indicación sustitutiva, otra, al numeral, que entiendo, ¿no? Que es la que acabo de leer también. Y esa sería... tiene otro contenido, no sé si la diputada Romero quiere explicar por qué ese cambio. Bien, ya, entonces lo único que hicieron ustedes fue sacar la subsistencia económica, que me gustaría saber las razones también, y reformular la violencia vicaria. ¿Nos preguntan ¿O no? nosotros? Sí, claro. ¿No está preguntando a la... Claro, y juntaron el B con el C. Ya, en ese sentido queda bien, sí. Ya, me explican mis asesores que cuando la diputada Romero, que fue hace mucho tiempo, presentó el proyecto, no estaba en ningún cuerpo legal dicha subsistencia económica, pero ahora está en un cuerpo legal. ¿En cuál? Ley de responsabilidad parental. No sé, tiene que ver con el tiempo en que lo presentó la diputada Romero, que no hemos... a la ley que ya está. Pero está bien, o sea, no tenemos por qué conocer todo el detalle, así que vamos de alguna forma viendo que el articulado quede lo más preciso posible. Voy a poner esta cámara hoy día. Pasamos, primero entonces se vota el sustitutivo, cuestiones reglamentarias. Primero se vota el de la diputada Romero y el de la diputada Bello, y luego se votará el de la diputada... Sí, puede suscribir. Si es que se aprobara como sustitutiva, ya no tendría... Perfecto. La diputada Tello quiere suscribir a la indicación. ¿Alguien más quisiese suscribir a la indicación que estamos presentando sustitutiva? Ya. Por supuesto. Solo una pregunta respecto del texto legal, el texto vigente, perdón, texto legal vigente. En el artículo 5, que es lo primero que estamos votando, en el segundo párrafo, cuando habla de las personas, hijo en común, persona menor de edad, adulto mayor, y habla de persona discapacitada. Entonces ahí, por un tema de lenguaje que hoy día ya no se utiliza la persona discapacitada, sino que persona en condición de discapacidad, quizás poder mejorar esa redacción también. No sé ahí qué es lo que hay que hacer para hacer esa mejora. Muchas gracias. Me indica mi asesora que en otras circunstancias ha llegado a un acuerdo de la comisión para modificar la palabra, dice discapacitado, ¿cierto? Claro, pero en este caso estamos hablando de un texto vigente. Ah, un Entonces necesitamos una indicación.
Ya, una indicación. Podríamos llegar a una indicación entre todas para sustituir el sinónimo que hoy día se usa en la actualidad. Hay que escribirla, ¿cierto? Ya. Ay, pero una hojita nomás. ¿Tenía una hojita? Aquí mismo. Ya. Préstame. Ay, disculpa. Entonces tendría que ser... sí. Sí. ¿Sería todo el segundo párrafo, secretaria? ¿O solamente, por ejemplo, adulto mayor o persona con discapacidad? No, la palabra que quieren reemplazar nomás. Para reemplazar. Claro, Sí, para reemplazar. Sí. La palabra nomás. En el inciso segundo. ¿Cómo se escribe inciso? Segundo, Sí. la El palabra artículo 5. del artículo 5. Por Persona en situación de estamos buscando. personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas. ONU. Puede ser cualquiera de los dos. Así que estás en lo correcto. Lo vamos a verificar, Ya. Presidenta, porque hubo un tema ahí. Ya. Lo dejamos en stand-by por mientras. Ya. Usted me dice. Tenemos una hora. Según la ONU dice que persona con discapacidad es la mejor opción. Ahí lo voy a decir para hacer un aporte. Palabra. Presidenta, bueno, saludarlas a todas, a todos, muy contenta de estar votando en particular por fin este proyecto. Y a propósito de lo que mencionaba la diputada Olivera por su intermedio, presidenta, estaba buscando acá respecto de lo que señala la ONU, la Organización de Naciones Unidas. En el año 2016 dice que la mejor opción, no es la única, pero la mejor es personas con discapacidad. Ese sería como un término que podría ser correcto para lo que estamos discutiendo ahora, porque dice que también puede ser persona en situación de discapacidad, como decía acá la diputada Olivera, pero ahí cualquiera de esas dos alternativas pudiera ser la correcta del punto de vista legislativo o normativo. Gracias. Sería, claro, persona con discapacidad. Otro comentario. Que sí. Gracias, presidenta. Me gustaría saber la opinión de ustedes también en el punto en que se habla de violencia vicaria. ¿Por qué no hacer mención, por ejemplo, de la alienación parental, que es un proyecto de ley que, de hecho, se votó en contra por unanimidad en la Comisión de Familia y que por lo mismo, aunque ha estado en tabla, no se ha votado en la sala? Son conceptos similares, no es exactamente lo mismo, pero la violencia vicaria no está en ninguna parte de la legislación chilena, sí en un proyecto de ley que está hoy día en el Senado, que no ha avanzado, y que habla siempre que, tal como yo había dado el ejemplo, por ejemplo, de la definición de la Universidad Complutense de Madrid la semana pasada, habla siempre de violencia hacia la mujer, a diferencia de la alienación parental, que puede ser a cualquiera de los dos padres. Entonces, solo
encender la alerta, uno, que no está, insisto, en la legislación vigente chilena, el concepto, y dos, que podría ser más amplio, pero que también se contradice con el hecho de que la Comisión de Familia votó en contra del tema de la alienación parental. Creo que es importante que lo discutamos en la comisión. Solo para explicar, nosotros eliminamos esa parte de la indicación de la violencia vicaria y lo dejamos establecido para que quedara como la historia de la ley finalmente que lo habíamos incluido, pero lo eliminamos en la indicación. Una laguna en el... Tome asiento y... Sí, por supuesto. Sí, va a explicar. Tenemos, la diputada Marquesi ha propuesto una duda respecto a violencia vicaria y la estamos tratando de resolver. Asesor de la diputada Romero. Hola, buenas tardes, presidenta y comisión. Bueno, la interpretación que nosotros tratamos de hacer eliminando esta parte de la indicación referente a la violencia vicaria de forma expresa es porque consideramos que en el inciso segundo del actual artículo 5 ya se podría incluir la violencia vicaria. Entonces, por un lado, la diputada lo que trató de explicar fue que para que quedara en la historia de la ley consideramos que ya existe la violencia vicaria y también para que quede como asentada esa idea. De ahora en adelante, ojalá quizás en los juzgados, cuando se interprete esta norma, que desde el punto de vista legislativo ya estaría incluido esto. Eso. Incluye el artículo 5. A eso se refiere. Eso es lo que nos está diciendo Mile, ¿cierto? Procedamos. La primera votación es la de el artículo que sustituye. La indicación sustitutiva. Sí. Pasemos a votación. Entonces, la indicación sustitutiva que la tenemos suscrita Ya, la indicación está Estamos en suscrita por votación. la diputada Romero, Bello, Tello y Olivera, a la cual le agregamos también el tema de la persona con discapacidad. Entonces, en votación. Sí, todos juntos. Okay. La indicación número 1. El A y el B. Sí, pero que ahora tiene un C por lo de la Esta, persona con perdón, discapacidad. Sí. esta con sí. Pasamos la que sale en el comparado. Diputada ¿Pudiera Marchesi, leerla antes de votarla? Por favor, para ver cómo ya, quedó. Dice, reemplácese el numeral 1 del artículo 1 por el siguiente. Modifíquese el inciso 1 del artículo 5 en los siguientes términos. A. Agréguese tras la palabra psíquica una coma y una frase del siguiente tenor: la libertad o indemnidad sexual. B. Agréguese tras la palabra convivencia la siguiente frase: o relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Y C. Reemplácese la palabra discapacitada por persona con discapacidad. En el inciso segundo. Eso. En el inciso segundo. Esa es la indicación. Ya. Diputada Marchesi. Sí, si hubiese subdividido hubiese votado distinto, pero ya que está junto, voto en contra. Diputada Bravo. ¿Está? ¿No? Diputada González. Tampoco. Diputada Medina.
A favor. Diputada Morales, no. Diputado Olivera. A favor. Diputado Orsini. A favor. Diputada Romero. A favor. Diputada Tello. A favor, secretaria. Diputada Veloso. A favor. Diputada Baise. Abstención. Presidenta. A favor. Siete a favor, un voto en contra y una abstención. Se aprueba. Y con lo cual cae la indicación de la diputada Barchesi, que se da por rechazada. Claro, porque era indicaba. Así es. Muy bien. Toma mi para que no se me enrede. Allá. Gracias. Entonces esta se aprueba. Indicación. Diputadas. Oye, me robaron la mía. Esta es la mía. ¿Es solo para llevarla? No, es la... es que nosotros nos quedamos con las firmadas. Ya, ok. No, si era, es para hacerle el cheque. Sí. Ya. Número 1. Ok. Número 2. En el número 2 tenemos una indicación de la diputada Romero y Bello para reemplazar el numeral 2 del artículo 1 primero por el siguiente. Dice, modifícase el artículo 20 ter de la siguiente manera. A. Agrégase en el inciso primero del artículo 20 ter. A continuación del punto aparte que pasa a ser un punto seguido de la frase. En caso que el procedimiento se rija por las reglas del procedimiento simplificado del artículo 388 y siguientes del Código Procesal Penal, para efectos de la solicitud, el requisito de admisibilidad estará dado por el requerimiento. Y B. Reemplácese el inciso cuarto del artículo 20 ter por el siguiente. Recibido el informe al que se refiere el inciso segundo, el tribunal lo agregará a la causa y citará una audiencia a todos los intervinientes en un plazo no mayor a 72 horas. En dicha audiencia, el tribunal dará lectura al informe y previo debate resolverá la solicitud. No tenemos más indicaciones. No. ¿No es cierto? Le quiere suscribir, ¿ya? Entonces lo agregamos porque no está en papel, ¿cierto? Más la diputada Tello, entonces, en la indicación número 2. Diputada Barchesi. Diputada Bravo, no está. Diputada González tampoco. Diputada Medina. A favor. Diputado Olivera. A favor. No sé si suscribí, pero si no, suscribo también. Gracias. Diputado Orsini. Diputada Romero. A favor. Diputada Tello. Favor, secretaria. Diputada Veloso. A favor. Diputada Baise. A favor. Diputada Barchesi. Abstención. Presidenta. A favor. 8 a favor, 1 abstención. Se aprueba. Ahora vamos al artículo segundo, que introduce modificaciones a la ley 21.378, que establece monitoreo telemático en las leyes 20.066 y 19.968. El numeral 1 de este artículo segundo del proyecto agrega un artículo quinto bis.
Entonces, acá tenemos un tema de que hay una indicación de la diputada Romero y Bello para reemplazar el numeral 1 por el siguiente. Dice, numeral 1, agrégase en el artículo primero el siguiente inciso final. Las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones para la suspensión condicional del procedimiento decretadas en conformidad a los incisos precedentes deberán ser supervisadas judicialmente por el tribunal que las decretó. En el caso de que el tribunal sea incompetente, será de competencia del tribunal penal que le corresponda conocer de los hechos. La necesidad de fijar audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso. Eso es. ¿Hacemos votación? ¿Sí? ¿No hay debate? Ya. Diputada Barchesi. Diputada Bravo. No está. Diputada González tampoco. Diputada Medina. A favor. Diputada Olivera. A favor. Diputada Orsini. Diputada Romero. A favor. Diputada Tello. Suscribo la indicación, secretaria, y voto a favor, por favor. Diputada Veloso. A favor. Diputada Baise. A favor. Diputada Barchesi. Antes de la votación quiero hacer un alcance de la indicación anterior. Bueno, después de la votación, si es que alguien me puede aclarar, pero el tema de que sería sin formalización, ¿o no? Entonces hay un tema ahí, yo creo que es delicado, que pensé que lo íbamos a discutir y lo pasamos muy rápido. Entiendo que ya se votó, pero sí creo que sería bueno poder detenernos en ello. Y ahora que estamos votando la indicación número 3, ¿cierto? Tengo acá. Lo que ocurre es que solo para aclarar a la diputada Barquesi, en la discusión, cuando vinieron los invitados, entre ellos Ana Gloria Chevesich, lo que manifestó es que queda un espacio o una latencia de tiempo o un vacío entre que pasa de un tribunal, ¿no es cierto?, a otro, el que declara la competencia. Por tanto, ahí la persona o la mujer agredida queda sin la supervisión de aquello. Entonces, lo que dice la indicación es que se genera cobertura completa entre que pasa de uno a otro. Eso es. De todas maneras. Sí, pero un poco, solamente al final lo digo para poder... Diputada Barquesi, estamos en votación. A favor, perdón. Era para justificar la anterior que no la habíamos discutido y que me abstuve. Gracias. Presidenta. A favor. Nueve a favor, por unanimidad se aprueba. Luego tenemos el número 2. El número 2 del proyecto agrega un nuevo inciso segundo al artículo 9. Y tenemos una indicación de la diputada Romero y de la diputada Bello para reemplazar este numeral 2 por el siguiente. En el fondo está agregando un nuevo numeral, claro, que pasa a ser numeral 2, y este numeral agrega un artículo 4 bis del siguiente tenor. Y dice, incumplimiento a la citación para instalación del dispositivo. En caso de que la persona sujeta a esta medida de control no asista a la citación prevista para la instalación del dispositivo, el tribunal que dictó la resolución deberá citarla nuevamente con el mismo fin bajo apercibimiento de arresto.
acá hay una indicación. Espérame. Pero, ¿hay otra indicación? Sí, es que está la indicación de la diputada Barchesi. Dice, sustituyes el artículo 2, número 2 por el siguiente. Pero acá, claro, lo que pasa es que hay un lío un poco con la forma en que se hizo la indicación, porque en el fondo esta indicación que está agregando un artículo 4 bis, en el fondo incorpora un numeral nuevo, no es que reemplace, incorpora un numeral nuevo. Entonces, esta indicación de la diputada Barchesi la vamos a ver cuando se vea el artículo 9, que todavía no se va a ver, que es otra indicación. Entiendo, ¿no? Presidenta, Así es. claro, porque en caso de que sea un reemplácese, el problema es que después que hay una parte que quedaría incongruente, quedaría sin sustento efectivamente en el artículo 9. ¿Dónde está el artículo? Lo estoy buscando. 11. Hay que acá modificación del artículo Ya, 9. entonces por eso, cuando veamos en la página 11, ahí vemos su indicación. Perfecto, sí, ya. Le cambiamos acá. Claro, porque habla de la pauta unificada de evaluación inicial de riesgo, entonces si es que no está, no tiene sentido. Gracias. Entonces ahora estamos en agregar un artículo 4 bis. ¿Eso se vota? Ya. Si alguien quisiese suscribir la indicación, pueden hacerlo también todavía. Diputada Barchesi, A favor. diputada Medina, A favor. diputada Medina a favor, diputada Olivera, A favor y suscribo, por favor, secretaria. diputada Orsini, diputada Romero, A favor. diputada Tello, Suscribo y voto a favor, por favor, secretaria. diputada Veloso, A favor. diputada Baise, A favor. presidenta, A favor. nueve a favor, aprobado por unanimidad. Luego vamos a la página 11, sí, ahora vamos a la página 11. Entonces aquí se modifica el artículo 9 por el siguiente. Se sustituye en el inciso primero la frase Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile por Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile. Y en la letra B se sustituye la frase Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile por Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile. Luego se agrega después del punto aparte que pasa a ser coma la siguiente oración, así como también los que correspondan para la aplicación de la presente ley. En la letra C, en el inciso cuarto, se agrega la siguiente letra G nueva, pasando la actual letra G a ser letra H. Letra G, un representante de Gendarmería de Chile designado por la o el Director Nacional de Gendarmería de Chile. Eso es la comisión, es la integración de una comisión. Luego se agregan las siguientes letras I y J nuevas. Un representante letra I, un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designado por la o el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. J, un representante del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género designado por la o el Director Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Letra D, todo esto es el artículo 9, ¿no? Sustituyes en el inciso noveno la frase el o la general director de Carabineros de Chile y el o la director general de la Policía de Investigaciones de Chile por el o la general director de Carabineros de Chile o el o la director o directora general de la Policía de Investigaciones de Chile y el o la directora nacional de Gendarmería de Chile. Y agrégase el siguiente inciso final: el trabajo que desarrolla la comisión se regirá por los principios de igualdad y no discriminación, debida diligencia, centralidad de las víctimas, autonomía de la mujer y universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y previsión de regresividad de los derechos humanos. Y tenemos una indicación, ahora sí, de la diputada Barchesi
que es agregar en el artículo nuevo, inciso segundo, que dice: para los efectos del diseño de los criterios de la pauta unificada de evaluación inicial de riesgos se tendrá en consideración los siguientes principios: A, no discriminación de las víctimas; B, priorización de la seguridad de las víctimas; C, no revictimización; D, enfoque centrado en las víctimas; E, protección especial de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y otras personas vulnerables. Diputada Marquesi. Gracias, Presidenta. Oigan, en el artículo 9, al final del inciso primero, habla de la pauta unificada de evaluación inicial de riesgo, y por eso lo quise incluir en una indicación, porque si no, ya que en la indicación anterior lo eliminamos, o sea, lo reemplazamos, no tendría sentido, ¿cierto? Ahí, bueno, yo creo que no es necesario explicar el detalle. Por ejemplo, la no revictimización está en la ley Antonia, y así sucesivamente hay distintos aspectos a considerar. A mí me gustaría preguntar si podemos ir votando por separado, ya que son varios puntos distintos, y hacer mención de todas maneras que la comisión, la Comisión de Mujer ya está presente hoy día en esto, ya que la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género es quien preside, ¿cierto?, esta comisión. Entonces, creo que podría ser un poco redundante poder agregar más personas en esta comisión de lo que hoy día ya existe, y que me parece bien incluir a Gendarmería, entendiendo que ellos son hoy día quienes tienen el control, ¿cierto?, de esta aplicación del monitoreo telemático. Y bueno, lo último sí, también aprovecho a hacer todos los comentarios inmediatamente. Hay en la última parte, ¿cierto?, en la última hoja, donde se habla, bueno, penúltima y última, en realidad la última son 3 palabras, en el principio de igualdad y no discriminación, creo que hay una contradicción aquí, porque al final eso habla de igualdad ante la ley, y un poco en la misma naturaleza de lo que es la violencia vicaria, y por eso quise hacer la mención al principio de la discusión, es solamente cuando es violencia hacia la mujer, no violencia hacia el hombre, dentro del concepto de violencia intrafamiliar, y por lo mismo en ese caso no habría igualdad ante la ley. Entiendo que usaron un concepto distinto o sea, se están basando naturalmente en el artículo, o sea, en la ley actual, ¿cierto?, el artículo 5 de violencia intrafamiliar, pero aún así creo que hay una contradicción presente. Diputada Olivera. Presidenta, yo solamente para entendiendo que la indicación de la diputada Marquesi, ¿cierto?, reemplaza, en el fondo, sustituye lo que está en el texto acá en el artículo 9, ¿no? No, no lo sustituye. Porque dice agrégase en el artículo 9. El artículo 2. Sí. Ya, lo que pasa es que hay algo que acá se quita de lo que está dentro del texto, que es la letra E, el enfoque de género, que la indicación de la diputada no lo agrega, y que yo creo que es importante en el fondo mantener el enfoque de género. O sea, hoy día hemos estado luchando para que en todas las discusiones y en la toma de decisiones esté el enfoque de género presente. Por lo tanto, yo por lo menos no estoy de acuerdo con la indicación y me quedo con lo que dice el texto. Gracias. Lo mismo quería aclarar si esto era la de la diputada Marquesi sustitutiva, sí, porque son 2 letras que se quitan, ese enfoque de género y el enfoque interseccional de violencia. Entonces, era por redacción, porque, bueno, aquí dice sustituyese el número 2, después dice agréguese, por eso, pero ya se aclaró, es sustitutiva. Se sustituye, entonces. Entonces, si se aprueba, lo que pasa es que, claro. Claro, pero lo que está puesto acá sustituye, claro, porque lo que pasa es que es la forma en que se hizo la indicación del cuarto bis, que no, es lo que lo enreda un poco, porque el cuarto bis no tiene nada que ver con el artículo 9, ¿cierto? Sí, es que podrían aclarar. Ya votamos eso, o sea, ya se votó. En el fondo lo que se votó fue incorporar un artículo cuarto bis, pero en la indicación este cuarto bis reemplazaba el numeral 2 que modificaba el 9, claro. Entonces todo eso fue lo confuso. Perdón. En el 9, ahora la diputada Romero agrega una serie de modificaciones al 9, hartas modificaciones al artículo 9.
Y la diputada Barchesi, efectivamente, ahora sí lo aclaramos, lo que quiere es sustituir el artículo 9, o sea, el numeral 2 entero, digamos, que inicialmente solamente tenía un listado cortito de lo que tiene que ver con la pauta unificada de evaluación inicial de riesgo. Entonces, pero es sustitutiva la diputada Barchesi. Si nosotros votamos, ¿cuál votamos primero? Esa es mi duda técnica. La sustitutiva, sí, siempre van las sustitutivas primero. ¿Ya tomo la palabra? No, lo que pasa es que lo que nosotros presentamos, la indicación que nosotros presentamos, que es esta serie de modificaciones, es en paralelo a la, o es una, la sacamos de la ley de violencia contra la mujer. Por eso lo señalamos así. Yo entiendo que lo que la diputada Barchesi presenta es con la discusión anterior. Exactamente, que se basa con el proyecto, ¿no es cierto?, y no con esta indicación, ¿ya? Que no la alcanzamos a revisar ese día. Solo para aclarar, que parece que no hemos sido lo suficientemente claros, es que cuando nosotros hablamos de violencia vicaria en el proyecto, en ningún caso va dirigido solo de mujer hacia hombre. No, de hecho queda definido de manera, si lo puedo definir así, neutral, en la eventualidad, ¿no es cierto?, que sea de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, si lo que se busca es el resguardo del menor, en este caso. Así lo pensamos. Y también del cuidador o cuidadora, ¿ya? No tiene una sola dirección. Yo entiendo que la diputada cite a la Universidad Complutense de Madrid, dijo, pero el proyecto no tiene una identificación, solo para dejarlo establecido así, porque entendemos que en la realidad ocurre, ¿no es cierto?, en ambas direcciones. Ya, para responderle a la diputada Romero por su intermedio, ya qué bueno que hizo la explicación, pero efectivamente haciendo una revisión de la legislación chilena donde habla de violencia vicaria, lo único que podría acercarse, más allá de lo que usted mencionó recién del artículo 5, ¿cierto?, de la ley de violencia intrafamiliar, es un proyecto de ley que está en el Senado, el boletín 14.719-2, que citan a la definición de Sonia Vaccaro, que es solo en violencia hacia la mujer. Por eso era hacer un poquito la comparación, pero perfecto, me queda claro. Y lo otro, para responderle a la diputada Olivera por su intermedio, presidenta, es que cuando aprobaron la indicación de recién, eliminaron ¿cierto? O sea, todos los puntos que estaban, ¿cierto?, en el proyecto de ley, el enfoque de género, la no revictimización, el enfoque central a la víctima, etcétera, etcétera. Lo sacaron completo. Lo sacaron ustedes recién completo. Y por eso yo quise restituirlo porque precisamente después, si lo sacan, en la ley, en el artículo 9, después habla de la pauta, pero ya no existe pauta. Entonces no tiene sentido. Y también, ojo que hice algunas modificaciones, como por ejemplo, en la letra G del proyecto de ley, que habla de sujetos vulnerables, y yo hablé de personas vulnerables un poco por la importancia de la dignidad humana. Gracias. Ahora cuando votamos yo entiendo que esto no lo hemos votado. ¿Qué cosa? La pauta, sí, es que a ver, se reemplazó por otra. Es que ese es el tema, porque no sé cuál es la idea de la diputada Romero en realidad, para clarificar. La diputada Romero quería que desapareciera la pauta unificada de evaluación. No. Ya, por lo mismo, entonces hay un tema ahí de que no estaba bien formulada la indicación. Entonces, la indicación tiene que, interpretada correctamente, era para incorporar el artículo 4 bis, no para reemplazar el numeral. ¿Okay? Es para incorporar un artículo 4 bis y eso estaría bien. Y ahora lo que habría que hacer sería votar la indicación, o sea, el numeral 2 con las indicaciones de la diputada Barchesi y las suyas. Eso. Sí, claro. Ya.
Hola de nuevo. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Se decidió modificar los principios que se habían establecido en un momento. La pauta sigue vigente, porque esa pauta, de hecho, está establecida en el artículo 9º, pero en vez de hablar de estos principios que habíamos propuesto en su inicio, que hablaba de la no discriminación de las víctimas, priorización, etcétera, se decidió seguir la línea del proyecto que combate la violencia contra la mujer, y por eso se agrega como inciso final que en el trabajo en general de esta comisión, es decir, el resultado que vaya a dar esta comisión por medio de la pauta unificada, se hace aplicable en los principios de igualdad y no discriminación, debida diligencia, centralidad en las víctimas, autonomía de la mujer y universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos. Entonces, esa era la pregunta. Entonces, reemplazamos los principios y los dejamos para el final. O sea, por eso. Y es con respecto a todo el trabajo que hace la comisión. O sea, esto por eso, desaparece. Esta ya no, desaparece. Ustedes no quieren que esté, ok. Por eso reemplaza con el E. Ya. Claro. Sí, pues es el que toma todo eso. Entonces la diputada Barchesi presenta la indicación sustitutiva del numeral 2, que sería la que tendríamos que votar ahora, y luego las indicaciones de la diputada. Hay que precisar que sea ahí en la pauta unificada, en el final. No, si es para nosotros. Lo que pasa es que está un poco compleja la formulación de la indicación para la secretaría, para el entendimiento de la secretaría. Entonces, pero ahora entendemos bien. Yo creo que pasó porque Presidenta, todo lo contrario. ¿pueden ser, son complementarias las dos o no? ¿Podría eventualmente votarse las dos a favor y quedar vigente o no? ¿Me pueden Creo que responder no, eso? ¿cierto? No. Tendría que no ser sustituya la de la diputada Barchesi para poder entrar. Claro, pero aún así si estuvieran las dos, entiendo que no sería una repetición. Claro. Ya está. Entonces, gracias, presidente. Entonces, para poder solucionarse el problema de reacción, habría quizá que en el E habría que introducir, tal como está en el proyecto de ley, que iba para los efectos del diseño de los criterios de la pauta unificada de evaluación inicial de riesgo, se tendrá en especial consideración los siguientes principios, 2 puntos, y ahí se enumera, ¿o no? Porque queda muy a la interpretación. ¿Cuál? ¿Dónde? Que en el fondo, acá, en la letra E, se utilice la redacción utilizada la que ya se eliminó, porque se aprobó el cuarto bis. A, B, C. ¿A eso se refiere? Claro. A, B, C. No, dentro del E, cuando habla del principio de igualdad y no discriminación, de diligencia, centralidad de las víctimas, etcétera, etcétera, ponerle la introducción que esos son los principios de la pauta, porque si no, queda el concepto sin, o sea, no hay conexión directa. Sí, tal como está en el proyecto de ley. Puede ser el trabajo de la comisión de la elaboración de la pauta. Claro. Es que si no, ¿Quieren explicitarlo? Claro. O... porque si no hay una ligación entre la pauta y el inciso primero y pues, tú la ves, me pareciera que sí. No se ligan El las trabajo cosas. que desarrolle, quizás el trabajo que desarrolle la comisión para la elaboración de la pauta se regirá para... como corregir esa... Sí, El trabajo para que que se haga desarrolle la alusión a la comisión pauta. sí, porque si no hay de la alusión. pauta unificada de evaluación inicial se regirá, tendrá que tener, y se rige y abajo. Sí. No, yo digo para que de forma quede ordenado. ¿Está Romero? Sí, yo creo que si lo podemos correr. Ay, sí. Yo creo que si podemos especificarlo en el inciso final, el trabajo que desarrolle la comisión se regirá por los principios. A lo mejor aquí nos puede ayudar la Secretaría en redactar ese inciso final que quede como totalmente claro. El diseño de informe. El trabajo que desarrolla la comisión. En el diseño de los criterios de la pauta puede ser. En el diseño de los criterios de la pauta unificada de evaluación inicial de riesgos se regirá por los principios. Yo creo que ahí estaría. Sí. Tenemos que escribirla y... En el diseño, espérenme, el diseño de los criterios de la pauta. Tenemos la indicación de la diputada, ¿no? Lo podemos escribir ahí. La diputada, ¿no? ¿Lo tenemos? No, está en un... no, porque es la antigua. Es la antigua. Bueno, ¿lo hacemos por acuerdo? ¿Por acuerdo de la comisión? ¿Unánime?
podemos tomar el acuerdo para incorporar a la letra E. ¿Cómo quedaría? Dice, el trabajo que desarrolla la comisión en el diseño de los criterios de la pauta unificada de evaluación inicial de riesgos se regirá por los principios de igualdad y no discriminación, debida diligencia, centralidad en las víctimas, autonomía de la mujer y universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y provisión de regresividad de los derechos humanos. ¿Tomamos el acuerdo? Sí. Ya, entonces aquí hay que votar. Vamos a votar entonces. A ver, esta reemplazó a esta. En la 11 parece. En la página 11. Entonces, este numeral que incluye todas estas modificaciones al artículo 9 estaría en votación. ¿Y la diputada Barchesi retira entonces la suya en relación con esta? Claro. ¿La retira? Porque se va a caer. Entonces, Hay que votar primero esa. votemos ya. Hay que votar primero Sí. esa, ¿cierto? Sí. Si es una insustitutiva. No es sustitutiva, pues se agrega el numeral. Pues. Espérame. Porque esta en realidad. Espérame. ¿Qué pasó acá? Reemplaza, esta reemplaza. Esta acá habría caído igual. Pero es un poco, es que tenemos problemas con la formulación. Claro, sustituye el artículo 2, número 2. Claro, esta sustituyó a esta. Por lo tanto, esta cae también. Pues. Eso sería, Sí. dejemos que se caiga arriba. Se mejor. cae, Sí. ya se cayó, ya. Dejemos No, mejor que no se la caiga vamos a la votar. parte Sí. Sí, está bien. La retiro, mejor. ¿La retira? Ya, ok. Ya, entonces ahora sí. ¿Vamos a votar por separado todos juntos? ¿Cómo quiere votación separada? Sí. Ya. ¿De todos los números o de alguno en particular? Ah, perfecto, ya. Entonces hacemos A, B, C. ¿Así? Espéreme. Ay, no, yo me equivoqué, perdón. No, estoy... Es que tiene varias cositas. Tiene sí, A, B, sí, número A, B. C. Dentro de cada letra también hay subdivisiones. Entonces, por las letras. ¿Ya? Por las ¿Sí? letras. ¿Por las letras? Ya. ¿Por qué no votamos en conjunto? No sé, Ah. es que hay alguna específicamente. Eso, quizás que pida votación Hasta antes de la E. de alguna en particular. Sí, y otras Ah, sí. ya, Le ok, damos la ok. posibilidad de Ok. A, B, C. Ok. Entonces, de una nomás. Sí, Ya. vamos a votar por A, B, C para que podamos tener la posibilidad de que no se haga un paquete. Letra A, diputada Barchesi, A favor. diputada Bravo, no está González tampoco, diputada Medina, A favor. diputada Olivera, A favor. diputada Orsini, diputada Romero, A favor. diputada Tello, A favor, secretaria, y suscribo. diputada Veloso, A favor. diputada Baice, A favor. diputada presidenta, perdón. A favor. Nueve. Hoy ya vamos. Quedan 10 minutos. Sí. Es que ya a las 16:50 porque tienen que ir a sala. Presidenta, hasta la letra G es exactamente lo mismo. Entonces, Hasta la letra G. Está Sí. aprobado por unanimidad la letra A. si se pudiese votar hasta la letra G en paquete, Diputadas, hasta la letra G es exactamente lo mismo. Hasta la G. Hasta la G. Hasta la letra E tenemos son tres, o sea, son 5 letras. Son 5 letras. Estamos en la letra A, después viene la letra B que tiene dos modificaciones. La letra C tiene 2 también. La letra D tiene una sola y la letra E una sola. Ya pasemos. ¿Nos queda un minuto? Sí, 16:50 se termina. ¿Podemos alcanzar a votar la última? La letra B entonces, Si votemos la letra B,
Parece que hoy día no. Es que hay sala. Sí, hay sala. Hay sala a las 17. En paralelo a la sala no se puede fusionar. ¿Verdad? Hay que tener Sí, autorización de los comités. Sí. Por eso es antes de la sala. Démosle, nos queda... Letra B. Letra B. Y vamos a tener que seguir... Diputada Barchesi. A favor. Diputada Medina. A favor. Diputada Olivera. A favor. Diputada Orsini. Diputada Romero. A favor. Diputada Tello. A favor, presidenta y secretaria, perdón, y suscribo también. Sí, toda la indicación, ¿verdad? Sí. Completa. Ya. Sí. No lo Diputada Veloso. A favor. Diputada Baise. A favor. Presidenta. A favor. Aprobada por unanimidad la letra B también. Súper. Nos quedan minutos. Secretaria, la próxima, para el miércoles tenemos citada... Está en tabla, ¿cierto? Está en tabla, sí. Está en tabla, pero Está no en de las tabla. primeras, ¿cierto? No, parece que no. Lleguemos al acuerdo de Para dejarlo en la primera para que terminemos este proceso. Sí, de acuerdo. Ya, dígame. Un minuto, presidenta, ¿me puede? Sí. Es urgente. Ay, ¿qué pasó? No. Hay que prorrogar. Espérense. Voy a prorrogar. Sí, ¿cuánto? 2 minutos. 2 minutos está bien. Ya, miren, lo que pasa es que les quiero pedir apoyo para solicitar a la ministra Orellana. Nosotras con la diputada Morales a fines del mes de mayo nos reunimos con ella para solicitar apoyo en cuanto a publicidad para apoyo a los femicidios, ya porque estábamos viendo un alza, algunos en su distrito, otros en el mío. En ese momento llevábamos 15 femicidios a fines del mes de mayo. Hoy día tenemos 27 casos. Ya esta tabla está actualizada, aquí aparecen 21 con nombre y apellido, pero tenemos últimamente nosotros en Biobío, en la región en la provincia de Arauco, el último hoy día, una mujer que falleció tras ser atropellada por el bus que manejaba a su esposo, los cuales habían discutido en momentos anteriores. Tenemos un caso de femicidio donde fue degollada hace como un mes atrás y otro que fue rociada con combustible que ella se alcanzó a escapar. Ha sido el alza tremenda en la provincia, entonces me gustaría pedirle a la ministra, porque ella me habló en ese momento de un proyecto integral que está en el Senado y al cual ella le iba a pedir urgencia, suma urgencia, pero hasta ahora no ha pasado nada. Entonces, si se lo podemos solicitar como comisión, por favor. No tenemos más rato. El miércoles viene la ministra. Viene la ministra, entonces tenemos 2 citaciones de la ministra, porque tenemos hartas preguntas que hacerle. Preguntas como la que usted nos hizo y creo que nos remitió, porque la pregunta en particular era qué programa, qué programa de apoyo, visibilización, y creo que se envió en una de las cuentas. Pero viene el miércoles la ministra. Y va a venir la próxima semana siguiente porque tenemos 2 citaciones. Entonces ahí quizás lo planteamos. Preparamos, prepare bien así como su speech para darle relevancia a su región. Entonces, gracias, presidenta. No podemos más, ya no podemos más. Muy breve, solo insistir en lo de la viuda, las pensiones Estoy de en la eso viuda del también, carbón. estoy en eso. Ya, por haberse cumplido el objeto de la sesión. El acuerdo de que lo veamos en la primera. Sí, ya. Y ahora sí, por haberse cumplido la sesión, el objeto de la sesión